Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver de manera resumida el trabajo práctico número uno para que les sea más fácil poder hacerlo desde las casas. En el trabajo práctico número uno se analiza la historia de la antigua Roma, desde sus inicios hasta su caída del Imperio Romano. En la actividad número uno es una actividad de resumen donde ustedes tendrían primero que unir con flecha la etapa del imperio, la monarquía y la república con las fechas correspondientes a cada uno de estos procesos, ¿sí? Y después unir el proceso, la fecha con sus características. Por ejemplo, para hacer el primero, para que les sea más fácil, ustedes van al material y en el material, en la primera hoja, ya tienen las etapas y su fecha. Por ejemplo, la monarquía es la primera etapa, comienza en el 753 a.C. al 509 a.C. Entonces buscaríamos monarquía, la fecha correspondiente, que sería esta, ¿sí? Porque es la que corresponde igualmente con el material, monarquía 753 al 509, y hacemos en el trabajo, marcamos con la flecha lo mismo. Una vez que unimos monarquía, la etapa monárquica donde gobiernan los reyes, con la fecha, ahora tenemos que unir la fecha con el proceso histórico, lo que se refiere a qué pasó en ese momento. Cuando ustedes lean en el texto, cuando arranque la primera parte de la monarquía, les va a decir que gobernaban los reyes y que estos reyes gobernaban, eran la máxima autoridad, tanto en la política como militarmente y también en la religión. Por lo tanto, cuando ustedes vayan al trabajo práctico y tengan que unir, ¿sí? Deberían unir con lo que corresponde. ¿Sí? El primer cuadro habla justamente de los reyes etruscos y cómo gobernaban en ese momento. Bien, lo mismo tienen que hacer para la etapa de la República, que es la segunda, y la última, la etapa del Imperio. Unir el Imperio y la República con sus respectivas fechas, y las fechas con los procesos que sucedieron en ese momento. Para la actividad número 2, ustedes tienen que responder un verdadero o falso. ¿Sí? También es bastante sencillo la mayoría. Por ejemplo, en la A le pregunta, ¿Roma se encuentra en el continente asiático? Para hacer esto, ustedes ya con la primera hoja lo pueden resolver, que en el mapa parece que Roma, ¿sí?, se encuentra en el continente europeo. ¿Bien? Entonces ahí deberían colocar que es falso y poner el por qué. Es falso porque se encuentra en otro continente que sería el europeo. Bien, y así van haciendo con todas, cada una de las preguntas que se le hace en la 2. Poner si es verdadero o falso y solo justificar las falsas. ¿Quiénes están a cargo y cómo funciona el gobierno en la época de la monarquía y en la época de la república? En la época de la monarquía, quienes están a cargo son los reyes. ¿Cómo funciona el gobierno? Los reyes controlan eh, todo el gobierno, ¿sí? Y en la época de la república, quien está a cargo del gobierno es el Senado y existen las elecciones donde la mayoría de los romanos vota eh, para elegir sus representantes, sus magistrados y sus funcionarios. En la 4 lo que pregunta es cómo se transforma Roma de una república a un imperio y le solicita que tengan en cuenta la guerra civil y las reformas que sucedieron para ese momento. ¿Sí? Recuerden ustedes, Roma en la etapa republicana estaba gobernado por el Senado. Las personas más importantes eran los senadores. ¿Sí? Se discutía en el recinto del Senado y se emitían las leyes.
y la gente participaba a través de asamblea en la elección de distintos funcionarios de gobierno. En la época del imperio, ¿sí?, los que gobiernan son los generales militares. Bien, es una diferencia muy importante. En la república hay un sistema democrático y en el imperio gobiernan los generales de manera autoritaria. Bien, ¿cómo se pasa de la república a un imperio? Es a través de la guerra civil, ¿sí? En las guerras civiles, que ustedes lo tienen en esta hoja, que Roma se transforma en un imperio, es el subtítulo, aparece la guerra civil. Guerra civil significa una guerra entre compatriotas de la misma nación, o sea que los romanos se enfrentaban entre sí, entre ricos, que son los patricios, se les llama patricios a los ricos, y los plebeyos, que son los sectores más populares o más pobres. ¿Bien? La guerra civil dividió entonces a Roma en dos bandos. Un bando en donde estaban los grupos de los senadores y en el otro las familias tradicionales. Los momentos más importantes de esta guerra civil se dieron con los intentos de reforma agraria y con los intentos de reforma militar. La reforma agraria lo que impulsaban era darle tierra a aquellos campesinos que estaban desposeídos, los más pobres. Esto generó un conflicto entre los más ricos y los más pobres. Los más ricos no querían la entrega de tierras a los sectores más pobres. Lo mismo pasó en la reforma militar, que se les permitía a aquellos indigentes, los que no poseían bienes, que participaran en el ejército, a la cual también se oponían los sectores patricios que tradicionalmente siempre ocuparon los cargos en el ejército. ¿Esto qué lleva? Lleva a enfrentamientos militares. Distintos generales van a intentar ingresar a Roma a través de la fuerza. Entonces, varios generales empezaron enfrentamientos entre sí y a marchar sobre Roma con sus propias columnas del ejército para intentar hacerse con el poder. El primero que se le otorga totalidad de los poderes del Estado es a Augusto. Entonces lo que se le pregunta en la 5 está totalmente relacionado con la 4, es qué cargos le dan a Augusto, ¿sí? Porque esto ya es el comienzo del imperio. Recuerden, la república gobierna el Senado y hay elecciones donde los ciudadanos romanos pueden elegir. Después de la guerra civil se pasa al imperio, donde gobiernan los generales, los militares, de manera autoritaria. Bien, el general que logró imponerse a través de la fuerza fue Augusto. Entonces se le pregunta qué cargos se le dieron a Augusto, ¿sí? Ustedes tienen entonces en la página siguiente el Principado de Augusto, y en el que se detalla todos los títulos que se le va a dar a Augusto para concentrar el poder en sus manos, ¿sí? Y el Senado, que había gobernado en la época de la República, va a quedar como un actor total, un actor colectivo, ¿sí?, totalmente secundario. Va a perder casi todo su poder en manos de estos generales que se hacen con el control de Roma y de todo el imperio. ¿Qué significa romanización de las provincias? Recuerden ustedes que Roma cada vez en la época imperial se extiende más y logra conquistar otros territorios. Todos esos territorios que conquista y todos esos pueblos de distintas lenguas y con distintas tradiciones que son conquistados por los romanos, ¿sí?, empiezan un proceso que se llama romanización. Quiere decir que a esas provincias conquistadas se le va a imponer la cultura de los romanos. ¿Bien? Y ustedes lo tienen detallado en la página siguiente, que es lo que tendrían que explicar. ¿Qué significa que las provincias se romanizan? Que adquieren la cultura y las tradiciones de los romanos, del pueblo romano, del pueblo vencedor. ¿Bien? Lee el siguiente fragmento y explica qué es un sistema esclavista, cómo se obtienen los esclavos, defina qué significa ser esclavo en la antigua Roma y cuáles eran las actividades que realizaba.
Eso no lo hacen a través del texto, sino de este pequeño fragmento que está debajo de las actividades, de la actividad número 7, que es la que estamos, ¿sí? Entonces, le preguntan la 7A, ¿qué es un sistema esclavista? Que la economía está basada en el trabajo del esclavo. Quiere decir que todo lo que se produce en Roma, la mayoría que hace funcionar la economía romana, depende del trabajo de los esclavos, ¿sí? ¿Cómo se obtenían estos esclavos? Hay dos formas de obtener los esclavos. Una es a partir del comercio, ¿sí? Los esclavos se comercializaban como si fuera cualquier producto hoy en día, ¿sí? En ese momento, como la sociedad romana vivía de los esclavos, entonces los esclavos se podían adquirir en un mercado. Y por el otro lado, también se adquirían a través de ganar las guerras, y a esa población que sobrevivía se la convertía en esclavos. En la C le pregunta que defina qué significaba ser esclavo en la antigua Roma. ¿Sí? Recuerden ustedes que un esclavo era propiedad del amo, por lo tanto la persona perdía todos los derechos, también sobre su vida y sobre su muerte, sobre su alimentación, sobre su familia. Todos los derechos de las personas, los esclavos no lo tenían, ¿sí? Era una mercancía, se compraba y se vendía, como si fuera un objeto, no una persona. Bien, ¿y cuáles eran las actividades que realizaba? Que el mismo texto te la va a ir explicando a cada una. Los trabajos más duros, sobre todo en las minas, eh, los trabajos también como gladiadores, en los que se mataban unos a otros para entretenimiento de los sectores romanos, la explotación sexual, eh, también trabajaban en las ciudades como esclavos domésticos o como servicio en las casas de los más ricos. Bien. En la actividad número 8 les pide que expliquen las principales características de la economía romana en cuanto al comercio, la agricultura, la artesanía y la minería. Ustedes también a eso lo tienen en el material. En cuanto al subtítulo Una próspera economía, también desarrolla cómo se produce la artesanía y la minería. Y el comercio está desarrollado en esta parte, que el subtítulo es Las grandes y pequeñas propiedades, aparece cómo se desarrolla el comercio y con quién se comercializa. En la 9 le pregunta cómo el cristianismo pasa de ser perseguido a convertirse en la religión oficial. Nosotros vemos el cristianismo porque el cristianismo surge y se desarrolla dentro del Imperio Romano, ¿sí? El cristianismo pasa de ser una religión muy pequeña a convertirse en una religión apoyada por el Estado, o sea, una religión oficial del Estado. Bien, toda esa transformación para convertirse en una de las religiones más importantes sucede en el Imperio Romano. Por eso es que se estudia en historia, ¿sí? Y ustedes recuerden que la división temporal que nosotros tenemos en cuanto a antes de Cristo y después de Cristo tiene que ver justamente con el nacimiento de Jesús, que es un hito importante en el cristianismo y que comienza a desarrollar esta ideología y esta religión. A partir del nacimiento de Jesús y luego en su muerte, comienza a desarrollarse cada vez más esta religión del cristianismo. Los emperadores romanos, sin embargo, tenían su propia religión, ¿sí? Que se le denomina religiones paganas, porque eran religiones que creían en otros dioses. Por lo tanto, en un primer momento, estos emperadores empezaron a perseguir a los cristianos, ¿sí? Sobre todo a
encarcelarlos, matarlos, quemar sus villas, sus asentamientos, sus templos, ¿bien? Pero cuando el cristianismo se fue extendiendo cada vez más, empezaron a adoptar otras medidas que no era la persecución, sino adoptar la religión del cristianismo como la religión oficial de todo el imperio y la religión propia de los emperadores. Por lo tanto, en este momento vamos a tener que el cristianismo se va a convertir en la única religión que va a ser permitida en el Imperio Romano. Ustedes tienen en un primer momento cómo se convierte, cómo se persigue al cristianismo y el cristianismo se convierte en una religión cada vez con más seguidores y después en el material van a tener la explicación de cómo el cristianismo se convierte en la religión oficial. En la 10 ustedes tienen que seleccionar las opciones correctas que llevaron a la crisis del siglo III. Entonces en el material van a tener que buscar el apartado que diga crisis del siglo III o crisis, y acá aparece y disolución del Imperio Romano. ¿Bien? Ahí le va a explicar cuáles son las características de esta crisis. Y ustedes en la 10 tienen un montón de ítems. Estos ítems, ¿sí? Ustedes tienen que seleccionar o marcar con una cruz o subrayar lo que ustedes quieran, cuál es la correcta y cuáles son incorrectas, de acuerdo a la lectura del texto. ¿Bien? Si por ejemplo el primero dice, en las cuestiones que llevaron a la crisis del siglo III se encuentran las rebeliones de las legiones y sus comandantes para convertirse en emperadores. Las tropas romanas se enfrentaron entre sí y debilitaron las defensas de los límites del imperio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tendrían que buscar si en el texto aparece que las legiones y sus comandantes, o sea que partes del ejército se rebelaban y se intentaban convertir en emperadores. Entonces, en el texto aparece las rebeliones de las legiones para imponer a sus comandantes como emperadores. Estas rebeliones fueron aprovechadas por varios pueblos de origen germano para traspasar las fronteras. Esa sería correcta entonces, ¿bien? Entonces le marcan una cruz o la subrayan. Lo mismo hacen con todos los ítems. Si el ítem es correcto, ustedes lo marcan como en el primero. Si el ítem no es incorrecto, lo marcan de otra forma o lo dejan como está. Bien, en la actividad número 11 pregunta, para frenar la crisis del siglo III se dieron diversas reformas, cambios que buscaban solucionar los problemas. Eso sería el término reforma, ¿sí? Se buscan cambios para solucionar los problemas que estaba atravesando por la crisis del siglo III, todos estos problemas que ustedes analizaron en la actividad anterior. Durante el siglo IV y V entonces se dieron reformas, cambios que buscaban solucionar los problemas que habían generado la crisis. Y aquí le aparece un montón de conceptos que sucedieron, ¿sí? Y que ustedes lo tienen en el texto y ahora lo vamos a buscar. ¿Cuáles fueron los cambios para frenar la crisis? Se creó una monarquía absoluta, se trasladó la capital, se convirtió la religión del cristianismo en oficial y se dio la división del imperio en dos para mejor administración. Entonces ustedes tendrían que completar qué significa cada una de estas cosas, ¿bien? Que ustedes la tienen en este apartado, que serían las medidas para frenar la crisis. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar una al azar, el imperio se divide en dos. Bien, buscamos y completamos la información. Entonces, al hijo mayor le quedó la parte del Imperio Romano de Oriente, mientras que al menor le quedó la parte del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano se va a dividir en dos. En una parte queda la parte de Occidente y en la otra parte se gobierna la parte de Oriente, ¿sí? De acuerdo a los puntos cardinales.
Así tendrían que hacer con cada uno de los 4 puntos. Explicar qué sucede o cómo es el proceso de cada uno. ¿Por qué se dio la caída del Imperio Romano de Occidente? Acá tenemos que va a caer la primera parte, va a caer, perdón, una de las partes del imperio que sería la occidental, mientras que la oriental se va a mantener por más tiempo. En la última actividad, la 12, les pide que expliquen por qué se dio la caída romana de Occidente. ¿Sí? En el texto ustedes van a ver que dice que hay muchas causas y diversas causas de la caída del Imperio Romano de Occidente. Acá en el texto ya te aparece, ¿sí? Las consecuencias de la caída del imperio fueron múltiples causas y ustedes deberían explicar cuáles. La disminución de los intercambios comerciales, el despoblamiento de las ciudades y todas las que aparecen, inclusive la invasión de otros pueblos. Ustedes deberían poner qué pueblos invadieron y dónde se asentaron. ¿Bien? Más todas las causas que aparecen acá arriba, ¿sí? Y con esto se termina el práctico número 1, que sería el práctico del Imperio Romano, sus inicios, su expansión y su caída.